Amados hermanos, qué placer es encontrarnos de nuevo para juntos compartir el estudio de la palabra del Señor y que ese estudio pueda traer bendición a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, y podamos tener desde esa perspectiva la gracia del Señor acompañándonos a cada instante. Vamos a retomar hoy día nuestro estudio y vamos a partir desde el libro de Colosenses en el capítulo 3, los versículos 5 en adelante. Y aquí tenemos frente a nosotros lo que tiene que relación con el vivir del creyente como un santo, como alguien apartado, separado, dedicado, consagrado a Dios. Pablo dice, si realmente hemos resucitado con Cristo, en realidad debiera ser evidente aquello en a lo menos dos áreas de nuestra vida. La primera tiene que ver en lo personal, es decir, que en nuestra vida hay una santidad personal. Y por otro lado, también tiene que ver en que haya santidad y que afecte mi relación con los demás. Parece que generalmente los creyentes tienen como un poco de temor cuando se sienten desafiados a este hecho de vivir en santidad. Un líder, un creyente, en una oportunidad preguntó, si los creyentes tuviéramos tanto miedo al pecado como le temen a la santidad, decía él, sería realmente extraordinario, sería maravilloso. No nos gusta mucho el término santidad, pero tenemos que reconocer que es una buena palabra. Y ese es el tema que el apóstol Pablo nos plantea. Ahora veamos el texto 5. Pablo dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, la inmoralidad, la sexualidad, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, que es lo que viene planteando y lo planteamos la semana pasada. Entonces, abandonar todo eso, si es que realmente ustedes han resucitado con Cristo. Luego entonces, el apóstol nos plantea este otro hecho y nos señala que en el versículo 6 dice, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Es decir, por lo que ya había mencionado, por esas cosas que mantenían al creyente lejos de. Entonces, por esas cosas es que esta relación con Dios se ve afectada. Esas cosas terminan, ¿no es cierto?, siendo apetitos humanos, mundanos en la vida del creyente. Por eso que después dice, viene sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios. Por esas cosas es que viene la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios es el resultado de las acciones pecaminosas de los creyentes. Entonces, Pablo no está diciendo que los hombres estén totalmente perdidos a causa de eso, sino simplemente está orientada a esos hombres que hacen esas cosas. Entonces, están perdidos ¿por qué? Porque son pecadores, no porque hacen esas cosas. El pecado los tiene lejos de Dios. Y por lo tanto, y porque son pecadores, entonces cometen esos pecados, por esas cosas. Luego, Pablo dice, esas cosas en las cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Aquellas personas, aquellos individuos, aquellos creyentes que ya conocen al Señor, simplemente practicaron esas cosas, pero antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, lo que se espera de ellos es que no cometan las mismas cosas de antes. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer aquí, ¿le damos a Dios el primer lugar? Oye, la gente está tan ocupada, tan inmersa en las mismas cosas que se ocupa el mundo, y al estar inmerso en esas cosas, es que obviamente van
a tomar para ellos las consecuencias de aquello. Ahora bien, ¿cómo entonces, si practicamos las cosas de ese tiempo, cómo entonces es que vamos a escapar del juicio de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso, el desafío es, lo que decíamos hace algunas semanas, es buscar las cosas de arriba. ¿Ya? Y así estaríamos lejos de vivir acorde con las cosas del mundo. En el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, pero ahora, dejad vosotros también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Fíjese que otra vez Pablo nos da un listado, nos plantea un listado, por decirlo así, de hábitos que los creyentes en Cristo debieran quitarse, como si esto fuera un ropaje en el cual nosotros nos vestimos, como si esto fuera algo con lo que nosotros llevamos puesto, y que por lo tanto, al llevarlo puesto, se transforma en una costumbre, ¿no? Se transforma en algo normal. Así es que es como cuando alguien practica, por ejemplo, algún tipo de deporte, esa persona, el deporte es un hábito en su vida. No le cuesta realizarlo, no le cuesta hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, la vestimenta que usan va acorde a esa costumbre. Entonces Pablo está diciendo, ustedes, ¿no? Si ustedes realmente han muerto al pecado, entonces ustedes tienen que practicar las cosas de Dios. Por lo tanto, estas cosas no tienen que estar en ustedes. Y las comienza a mencionar: ira, enojo y etc. ¿Qué es la ira? La ira es como algo que sale de adentro del alma y que causa indignación. De ahí que algunos hablan en términos, yo diría coloquial, ¿no es cierto?, que tienen como la sangre caliente, se me calentó la sangre. Es decir, esta cosa me saca de control, ¿no? Esta cosa me hace perder el sentido, me hace perder la tranquilidad, ¿no? Y al hacerme perder la tranquilidad, entonces no puedo actuar correctamente. Entonces Pablo dice, esa ira, a ese grado, a ese extremo, puede motivar un acto vengativo en la persona, puede llevarlo a tomar una posición en un acto de venganza. Y luego el apóstol Pablo entonces incluye el enojo. Y el enojo lo que hace es ir en contra de alguien, es decir, ¿cómo logro dañar a aquel que me ha causado esta ira tan grande? Entonces van como juntos estos dos elementos, la ira y el enojo. Y al estar juntos hacen entonces que busquemos la manera de hacer que el otro sea sometido, sea caído en desgracia, en venganza. Entonces, recordemos que puede haber un momento oportuno, podríamos decirlo de esa manera, en razón de las circunstancias que haya ira en nosotros. Recordamos, por ejemplo, al mismo Señor Jesús, que se llenó de ira a causa de la dureza de sus corazones. Es decir, pero esta no era una ira pecaminosa que procura venganza, sino qué terrible, qué malestar más grande, qué enojo más grande que estas personas que saben hacer lo bueno, no lo hacen. Que debieran conocer el camino por el cual deben andar y no andan por ese camino, sino que van por el otro.
Entonces, el problema está cuando nosotros podemos necesariamente llenarnos de una ira en momentos que no requiere ese hecho. Luego menciona Pablo la malicia. Y Pablo, y al escribir esto el apóstol Pablo, esta malicia, algunos dicen que es una especie de enojo congelado, es un enojo que se va alimentando, que va a buscar la manera, es decir, que se va enardeciendo y que va creciendo y que va buscando la manera de venganza y de ajustar cuentas. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, esa ropa sucia hay que quitarla, hay que sacarla. Porque esa conducta, esa forma de enfrentar las cosas, simplemente no está acorde con la vida de un creyente que ama a Dios. Entonces debemos buscar eliminar aquello. Seguidamente, el apóstol Pablo menciona la blasfemia. Y creemos que la blasfemia podría tener dos veredas, vamos a decir, o dos caminos, ¿no? Uno para un lado y el otro para el otro. Uno tiene que ver una blasfemia contra Dios y la otra es con tus semejantes. ¿Ya? Y eso significa, cuando está orientada hacia Dios, está orientada hacia difamar el nombre de Dios. Eso significa hasta el punto de no solamente tomar el nombre de Dios en vano, sino dar una imagen falsa de Dios. Es también, como diría el Nuevo Testamento, atribuirle a Dios actos malignos, actos del pecado, del diablo. Implica entonces odiar a Dios, manifestar toda nuestra rabia, toda la rabia de un ser humano hacia Dios. Cuando una persona pierde, por ejemplo, un ser querido y culpa a Dios de eso y llega a proferir palabras graves de odio hacia Dios. Pero insisto, lo más fuerte es atribuirle a Dios las obras del diablo. Y por otro lado, está el hecho de que alguien puede también hablar mal, blasfemar, contra otro cristiano. También se usa el término calumnia cuando usted habla de otra persona en asuntos que no son ciertos. Así es que podemos mirarlo desde esas dos perspectivas. Por otro lado, el texto dice palabras deshonestas. ¿Significa esto hablar cosas ordinarias, hablar groserías? Incluso diríamos decir palabras obscenas, ofensivas contra otra persona. Y lo que es peor, que hay personas que se deleitan con eso. Esta forma de expresarse, esta forma de hablar, ¿no? Es expresar lo que hay en el corazón de las personas. Y uno dice, no puedo entender cómo esta persona cristiana puede lanzar
estas palabras. Entonces Pablo dice en el versículo siguiente, el versículo 9, Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está escribiendo a creyentes. Entonces dice, nos despojamos de ese viejo hombre con sus actos, ¿no? Es decir, nos despojamos de ese viejo, de la naturaleza de ese viejo hombre. Entonces, ¿es posible que un cristiano mienta? Lamentablemente, tenemos que decir que sí. No estamos diciendo con eso, no estoy diciendo con eso que este individuo, que esta persona pierda su salvación. Si eso fuera real, entonces ya muchos hubieran perdido su salvación hace mucho rato. Entonces, aunque nosotros vivamos una vida cercana a Dios, un estado de perfección, y estar listo en la vida con el Señor, pero muchas veces actuar de mala manera. A veces señalamos que uno de los primeros pecados que comete un niño es mentir, y que lo aprende de los adultos, por supuesto. La mentira es algo que está arraigado en el corazón humano desde siempre. Entonces Pablo dice, no se mientan unos a otros, no se mientan, no mintáis los unos a otros. Ya se despojaron de ese viejo hombre con sus hechos. Y ahora que ya se despojaron de ese viejo hombre, con la ira, con el enojo, con las palabras deshonestas, con todo aquello, dice, revístanse del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Este que es conforme, dice Pablo, a la imagen del que lo creó. Es decir, el creyente ha de ser el reflejo de aquel que lo creó. Al mirarse ahí debe verse el mismo. Es el reflejo de aquel que lo creó. Y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, si usted se despoja de esa vieja naturaleza humana pecaminosa, entonces se viste con el nuevo ropaje. Debemos vivir, por lo tanto, vivir como un nuevo hombre. Pero ¿cómo vamos a lograrlo aquello? Eso se logra, amigo, por la acción del Espíritu Santo en su vida. Es el Espíritu Santo quien le ayuda a usted a soportar las tentaciones, a soportar el hecho y apartarse de la mentira, de las palabras deshonestas. Entonces, nosotros tenemos esa vieja naturaleza que vivió, que nos ha controlado por tanto tiempo y que hemos ido desarrollando esos actos negativos. Pero ahora tenemos una nueva forma de vida. Nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Está comprobado psicológicamente que usted puede librarse de ciertos hábitos y formar en su vida nuevos hábitos. Eso está comprobado.
Pero en el cristiano esto está totalmente, todavía más aún comprobado, porque el creyente, el cristiano, cuenta con la ayuda, con la dirección, con la conducción del Espíritu Santo, con esta nueva ropa, este nuevo vestido que usted tiene, vestidos del nuevo hombre. Y dice el texto 10, conforme, ¿cuál es la nueva vestimenta? La nueva vestimenta es conforme a la imagen del que lo creó. Y se va renovando hasta alcanzar. Podríamos incluso hablar de esto cuando hablamos acerca de la santidad, de una vida santificada. El Señor va perfeccionando nuestra vida hasta llegar a vestirnos del nuevo hombre. Y ese hombre nuevo en nosotros es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así entonces, podemos representar a Cristo, porque Él vive en nosotros. Ahora el versículo 11 dice algo súper interesante, ¿no? Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La iglesia es el cuerpo de creyentes, de hijos de Dios, donde no existen las diferencias. En los tiempos del apóstol Pablo, las iglesias no creyentes, las congregaciones religiosas, vamos a decir, hacían esta distinción. No, aquí solo entran griegos, no, solo aquí entran gentiles, no, solo aquí entran judíos, etcétera, etcétera. Esta es una división religiosa, pero no una división de la iglesia. Entonces Pablo dice, aquí no hay diferencia entre los que están circuncidados y los que no lo están. Muy por el contrario, son todos iguales. Aquí no existe esa diferencia. Es como si usted dijera, mire, aquí entran solo de esta nacionalidad y no los de esta otra. O aquí entran solo los que hablan en este idioma y no los que hablan en este otro. Pablo dice, no hay distinción. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios que no hace distinciones de este tipo. La circuncisión era una distinción religiosa de ese tiempo y que afectaba solo a judíos. Por lo tanto, no es algo que nosotros vivamos o hagamos en este tiempo. Luego, Pablo habla acerca de los bárbaros o extranjeros, o escita también como traduce en otras versiones. Los escitas o los bárbaros están también relacionados con este pueblo, vamos a llamarlo, a ver, tal vez usted vio en la televisión una serie que se llamaba Vikingos. Estos hombres que vivían sin ley divina y que era la peor clase de personas. Ellos daban muerte sin distinción de nada ni de nadie, ¿no? Eran, como muchos dirían, salvajes. Eran salvajes. Eran paganos. Eran brutalmente malos, podríamos decir nosotros. En ese serial que está en televisión se habla de los vikingos
como una raza de personas que peleaban y destruían sin creencia, sin nada, aunque tenían algunas creencias, ¿no? Pero que ellos mismos tal vez habían inventado, por decirlo de una manera. Entonces Pablo dice, ni siquiera el más bárbaro, ni siquiera el más cruel puede ser tratado distinto en la iglesia de Dios. Y esto es complejo, hermanos. Esto es complejo porque nos lleva a pensar, por ejemplo, en la historia bíblica de Filemón y Onésimo. Onésimo era un trabajador, un esclavo de Filemón, y que en un momento determinado había cometido, vamos a decir, un acto delictivo en contra de su amo. Él era esclavo. Y en razón de eso, él huye. Pero en un momento de su vida, él se encuentra con Pablo en la cárcel. Y obviamente, el apóstol Pablo le habló del Evangelio. Y al oír del Evangelio, Onésimo se convierte a Cristo. Al oír la buena noticia, Onésimo se convierte a Cristo. Entrega su vida a Cristo, cree en Cristo. Y Pablo quiere que él no solo arregle su cuenta con Cristo, sino que además arregle su cuenta con Filemón. Y lo envía a Filemón. Pero lo envía con una carta, diciéndole a Filemón, este hermano creyente, diciéndole que Onésimo era igual a él ahora. ¿Y por qué era igual? Porque era alguien que había conocido a Cristo. Y por lo tanto, entre Filemón y Onésimo no habían diferencias. Y en su carta, Pablo le dice que lo atienda bien, que lo reciba con cariño, con amor. Es más, dice, yo te amé a ti, yo te entregué amor, yo te prediqué el Evangelio, yo te conquisté para el Señor. Por lo tanto, tú también a mí me debes. Recíbelo a Él como si fuera yo. Es como si yo llegara a tu casa. Y si aún eso no es suficiente, lo que falte lo pago yo cuando esté contigo. Así es que estos malvados bárbaros, o este delincuente, vamos a decir, Onésimo, cuando se convierten a Cristo, no deben ser mirados distintos, porque en él somos todos iguales. Imagínense ustedes que los bárbaros le arrancaban la cabellera a una persona, en sus cráneos lo usaban como copas para beber, ¿no? Eran realmente malvados. Malvados. Sin embargo, en el tiempo de Pablo, algunos de esos bárbaros fueron llevados, conducidos, guiados a Cristo. Y Pablo entonces nos dice, no hay diferencia entre ellos. No hay diferencia. Dice, no hay bárbaro ni extranjero. No hay esclavos ni libres. Entonces, Pablo añade una frase interesante. Y él dice, Cristo es el todo y en todos. Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, lo que está diciendo Pablo,
por medio de la fe en Jesucristo, es que se es capaz de superar toda barrera, cualquiera que ésta sea. Un bárbaro puede juntarse con un hombre que nunca ha cometido un acto delictual. Un extranjero puede juntarse con un nacional y frente a Dios, unos y otros son exactamente iguales. No hay diferencias de ningún tipo. Así es que lo que logra esta unión entre unos y otros es la fe en Cristo. Y por lo tanto son mirados de la misma manera. Cristo es el todo y en todos. Por lo mismo entonces, si hemos resucitado espiritualmente con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar las cosas celestiales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese hecho nos conducirá a la santidad personal. Entonces, si miramos el texto siguiente, el texto 12, Pablo dice ahora vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí hay un tema importante que creo que es necesario tratarlo, que tiene que ver con lo relacionado con la elección. Cuando un creyente, no es que, primero hagamos la diferencia. No está diciendo el apóstol Pablo que unos son elegidos para ser salvos y otros no, como muchos suelen decir, porque sería una injusticia. Y no sería necesario mantenernos apartados de todo cuando ya fuimos elegidos. Lo que Pablo está diciendo, si usted es un creyente que ha confiado en Dios, que ha confiado en Cristo, si usted es alguien que se ha vestido con su ropaje nuevo, ¿no? Con su ropa nueva, entonces usted es uno de los escogidos. Usted está en ese grupo. ¿Se da cuenta? Si estos elementos que el apóstol ha mencionado, aquellos que son negativos fueron apartados de su vida, fueron sacados, y ahora usted se ha vestido del nuevo hombre, si esa es su condición, entonces usted forma parte de los escogidos. Usted es uno de esos elegidos. Los elegidos de Dios están vestidos con el ropaje de Dios. Y esa decisión que usted hizo por Cristo, lo hace a usted un escogido de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que esta ropa espiritual que el apóstol Pablo menciona no es otra cosa que el fruto del Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, en los textos 5, 22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Entonces, es el fruto del Espíritu cuando usted se viste de esta ropa espiritual. Estos elementos aquí mencionados son elementos que son parte de su vida. La paz, la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y comenzamos de estar pensando en esto, tenemos que reconocer que solos no somos capaces de lograr esto. Por lo tanto, necesitamos en nuestra vida la acción del Espíritu Santo. Necesitamos la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que está en nosotros. Y Pablo dice, de entrañable misericordia. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vestidos pues como escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia. Es decir, ustedes tienen que tener un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Qué despiadado, qué cruel, amigo, se ha tornado el mundo. ¿Se ha dado cuenta usted cuán indiferente está nuestra sociedad? Pero Pablo dice, ustedes no son así. Es más, ustedes no pueden ser así. Ustedes tienen que vestirse de entrañable misericordia. Cuando ustedes vean el mundo hecho pedazos, cuando ustedes vean al mundo destruirse, cuando ustedes vean al mundo irse al abismo, ustedes tienen que tener la seguridad de tener entrañable misericordia. Como yo predicaba el domingo, tenemos que tener compasión por la sociedad en la que vivimos. El Señor Jesús dice que al mirar a las personas, las vio como ovejas desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Así vio al mundo, así vio a la sociedad de su tiempo. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿cómo está viendo usted la sociedad en la que nosotros hoy vivimos? ¿Cómo la ve usted? Así que, en medio de toda esta relación impersonal que existe hoy día usted se da cuenta que las relaciones son muy impersonales. Hay gente que dice, por ejemplo, jóvenes principalmente, dicen tener 1 millón de amigos, 1 millón de seguidores. Frente a estas experiencias tan frías, frente a esta sociedad que se desmorona, el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que tener un corazón compasivo. Ustedes no pueden ser igual. Ustedes tienen que ver la soledad en la que las personas viven. Hermanos, hoy día la gente vive una soledad terrible. Terrible. Por eso que Pablo dice, vístanse de bondad. Y luego habla de humildad. Y esto, cuando hablamos de humildad, no quiere hablar de debilidad. Pablo aquí habla de la humildad de la mente.
Mira lo que dice el texto. De humildad, ¿no? De mansedumbre y de paciencia. Mansedumbre. Esto tiene que ver la mansedumbre como el cordero que cuando va al matadero no emite un reclamo. Esto tiene que ver con la humildad del buey cuando agacha la cabeza para que coloquen sobre él el yugo y ser conducido por otro. No para hacer lo que él quiera, sino para dejar que otro lo conduzca. Es decir, tiene que haber un espíritu humilde. Y termino con el texto 13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el apóstol Pablo entonces nos invita a vestirnos de esta nueva ropa, este nuevo ropaje que nos hace buscar una vida que agrade a Dios? ¿Qué tendríamos que hacer frente a estas circunstancias de la sociedad? Pablo diría, de la manera como Cristo los perdonó a ustedes. Ustedes perdonen a los demás. Esa es la invitación. Vestidos de este nuevo ropaje, habiéndose despojado del anterior y habiéndolo dejado de lado, ahora vestidos del nuevo, tenemos que mirar al mundo con ojos de compasión. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu infinita misericordia con nosotros, porque en tu amor tú has tenido compasión. Ayúdanos también nosotros a ser compasivos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande para ustedes. Bendiciones.